Además de ser criticado por su respuesta a la pandemia, el gobierno de Estados Unidos afronta acusaciones de proceder de manera negligente ante migrantes que deporta a Guatemala. Ya de por sí fue una crisis y ahora se vuelve más problemática. La deportación de migrantes por parte de Estados Unidos a Guatemala causa polémica. Esto después de que el ministro de Salud del país latinoamericano advirtió que entre el 50 y el 75% de los compatriotas deportados por Washington ha dado positivo por COVID-19, por lo que tachó a Estados Unidos de Wuhan de América. Hay vuelos realmente de donde nos vienen deportados con ciudadanos que vienen con fiebre y todo, y así suben a los aviones y nosotros automáticamente aquí los evaluamos y es donde nosotros les hacemos la prueba inmediatamente y nos han salido positivos muchos de ellos. Aunque más tarde el ministro aclaró que se refería a un solo vuelo que se había realizado en marzo, sus declaraciones dejaron un gran impacto, ya que Monroy había señalado que si no fuera por las deportaciones, Guatemala contabilizaría menos casos de coronavirus. Y es que el país ya registra 180 contagios, de los cuales 5 han fallecido. Se ha incrementado la cifra por los deportados que han venido. No es que los tengamos que estigmatizar, sino que simplemente tengo que hablar con la realidad, con la transparencia que el señor presidente me ha ordenado. En lo que va de año, Estados Unidos ha deportado a casi 12.000 guatemaltecos, entre ellos más de 1.200 niños. Citando la pandemia, ha empezado a deportar rápidamente a menores no acompañados en lugar de mantenerlos en entornos de protección como lo especifica la ley. El país norteamericano solamente suspendió los vuelos a Guatemala por 2 días tras el primer caso positivo de un deportado y en la Semana Santa. Guatemala informa ahora de un acuerdo para que el proceso se haga en mejores condiciones. Nosotros iniciamos conversaciones y negociaciones con la embajada y con el gobierno de los Estados Unidos para mejorar las condiciones en las que están llegando los retornados de Estados Unidos. Hemos empezado ya con un paso firme, adelantando mejores certificados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cedió la autoridad para que la patrulla fronteriza pueda acogerse a reglas de emergencia sanitaria que le permite deportar a personas con un proceso expedito. Algunos son enviados a México en menos de 2 horas. Y peor aún, la administración Trump amenazó con sanciones a países que no reciban deportados en medio de emergencia por coronavirus. Cecil de León, profesor universitario desde Ciudad de Guatemala, el lugar de los hechos. Señor de León, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Hispan TV. Entre el 50 y el 75% de los guatemaltecos es deportado por Estados Unidos y ha dado positivo por COVID-19, según declaraciones del mismo ministro de Salud, que después se desdijo. Pero, ¿qué implica esta medida para su país y cómo el gobierno ha reaccionado? Muchas gracias, un placer. La verdad es que la reacción del gobierno ha sido positiva en cuanto que ha sido abierta y sincera. Ha hablado de la criminal actitud de Estados Unidos hacia este país porque ha enviado a los retornados precisamente en condiciones de contagiados, de enfermos. Ya lo dijo el ministro, 75 o 50% de los vuelos pues venían personas guatemaltecos y guatemaltecas enfermas, y esto lo ha denunciado el ministro de Salud en una reunión en el Parlamento, y pues es de aplaudirle porque reaccionó el gobierno, reaccionó ante la embajada de Estados Unidos y ante sus autoridades, y por lo menos hasta ahora hay promesas de que las condiciones de esos retornados van a mejorar. Es necesario tener en cuenta que esta situación se inició con el gobierno anterior, que terminó sus funciones el 14 de enero de este año, y este gobierno apenas lleva 3 meses, 4 meses, y pues hasta ahora puso una situación de protesta frente a estos retornos forzados e ilegales que Estados Unidos ha estado haciendo, porque la Corte de Constitucionalidad guatemalteca el año pasado a finales dijo que no
que no era legal lo que se estaba haciendo, porque en primer lugar se había negociado en secreto ese acuerdo migratorio con el pasado gobierno, y este gobierno hasta la fecha tampoco había transparentado o ha transparentado esa negociación y esos acuerdos. Así que desde este punto de vista es positivo, porque devela la situación de nuestros connacionales que están pasando junto a muchos otros migrantes una situación terrible de pesadilla en Estados Unidos. Ya su estancia normal no era la mejor posible, y ahora tienen que esconderse porque pues, al pedirse auxilio, al pedir servicios médicos en Estados Unidos, migración inmediatamente los captura y los manda de manera expresa a Guatemala sin verificar su situación de salud, y menos darles atención cuando no están en óptimas condiciones. Si bien es cierto, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha asumido hace poco tiempo, ha manifestado que no desea problemas con Donald Trump en el tema migratorio. Pero al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos ha amenazado a países como el suyo que de no recibir a deportados serán sancionados. ¿Cómo interpreta esta postura condescendiente de la Casa Blanca a países latinoamericanos? Hay dos cuestiones. En primer lugar, el presidente guatemalteco, siendo candidato, hablaba de una manera, y ya siendo presidente, pues ha actuado de otra, en el sentido de que si no es por esta situación, la imposición de estas migraciones forzadas no serían tan importantes como lo son ahora, dado el tema del contagio y de cómo estos guatemaltecos retornados forzosamente van a incidir o han incidido en el contagio y en el número de enfermos que vamos a tener no ahora, sino más adelante. Pero también la realidad en Estados Unidos es que todos sabemos, hay una campaña electoral, y que es la que está haciendo que el presidente Donald Trump esté manejando la situación de manera errática, en tanto que cada una de sus decisiones tiene una repercusión en el pueblo estadounidense y en la opinión mundial, y hasta ahora no han sido la mejor, en el sentido de que ha sido tan mal manejada la situación que Estados Unidos ha estado buscando a quién culpar para quitarle las culpas al presidente y no, según ellos, dañar su imagen electoral. Pero la realidad es que la política antimigración que Donald Trump estableció a partir de su presidencia, lo que ha estado haciendo, y en estas circunstancias más, es afectar la capacidad productiva del campo y de las industrias de Estados Unidos. Así que no es ninguna concesión ni a Guatemala, ni mucho menos producto de la actividad gubernamental guatemalteca o de otros países latinoamericanos, que Estados Unidos en este momento preciso esté dando un viraje de 180 grados respecto a la criminalización y expulsión de los migrantes que de manera no regular han estado viviendo y trabajando en territorio estadounidense. Así que quede claro, es la necesidad de Estados Unidos y sobre todo la necesidad de mantener las plantas trabajando, la necesidad de que los cultivos en el campo lleguen a la mesa de los estadounidenses, lo que hace que Trump finalmente revise su política migratoria y se enfrente a una realidad que esperaba poder hacerla hasta después de su reelección en sus planes, porque fue lo mismo que hizo Barack Obama en su primera presidencia, en su primera campaña para su primer periodo, ofreció ayudar a los migrantes, a los Dreamers, no lo hizo, al contrario, y en su segundo campaña electoral volvió a contar, volvió a apelar a los migrantes, y sin embargo terminó sus dos periodos con todo lo contrario que había prometido, y es que se inició precisamente la expulsión forzada e ilegal de los migrantes, en este caso específico de los migrantes enfermos. Es el campo y es la necesidad de la economía estadounidense la que hace que Donald Trump se desdiga de una campaña electoral que le trajo muchos beneficios.
Cecil de León, profesor universitario desde Ciudad de Guatemala, muchísimas gracias por su tiempo